Ayúdanos a levantarnos hoy, sentir ese soplo de vida, Señor, que solo tú puedes darlo como nuestro Creador que eres, Señor. Padre, en esta mañana pongo esta palabra en tus manos, Señor. Tú has puesto esto en mi corazón, Señor, pero tú eres el que fluye, Señor, al hablar por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame a dar ese mensaje, Señor, que Jesús quiso dar, Señor, con esta palabra, Señor. Guíanos, Señor, y Espíritu Santo, te invitamos en esta mañana a este lugar para que tú hagas lo que tengas que hacer. Tú conoces las peticiones, tú conoces la necesidad de tu pueblo, Padre. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control, Señor, de esta palabra y esta escuela dominical en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento. Si me acompañan a Mateo 10, hoy vamos a estar hablando. El tema se llama Enviados con una misión. Y el objetivo es ver que Cristo nos encomendó a los cristianos la misión de proclamar el Evangelio. Hemos estado hablando, yo siento que engordando una palabra en la iglesia, pero que ya es hora de que empecemos a evangelizar, que empezamos a movilizarnos, que empecemos a cumplir lo que Dios preparó para nosotros, que es la gran comisión. O sea, que ya vamos a ser misioneros, que ya empecemos a extender el reino de Dios y su justicia fuera de este lugar. O sea, ya empezar a movilizarnos y cumplir ese propósito que Dios ha puesto en esta iglesia, que es ir a buscar esas almas. Vamos a ver, vamos con el 10.1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, estamos hablando que es Jesús, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano Jacob, hijo de Ebeseo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a detenernos un momentito ahí. Dios lo que quiere demostrar aquí es que Él llama a sus discípulos. Y Él primeramente le dice, bueno, yo ya necesito que ustedes anduvieron conmigo, ya ustedes saben qué obras por medio del Espíritu podemos hacer y ustedes lo van a poder hacer cuando yo ya no esté. Entonces, Él quiere antes de Dios autoridad a sus discípulos, para que dijeran, ok, yo que necesito que ustedes extiendan ese reino a mis ovejas perdidas. Entonces, Él dice cuáles son sus discípulos, y Él les dice, bueno, ustedes van a poder, sacar espíritus inmundos, los van a poder echar afuera, y van a poder sanar toda enfermedad. ¿Cuál es uno de los llamados que ha tenido esta iglesia? Que la pastora muchas veces nos ha dicho, aquí se van a ver sanidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí entonces tenemos que empezar a creer en ese llamado y esa misión que Dios ha traído a este lugar. Ya es hora de que despertemos y empecemos a tomar en cuenta de que Dios quiere que nosotros tomemos esa decisión de ponerlo en práctica. Ya Dios dijo, ok, obedézcanme, pónganme en primer lugar, pero lo que quiere es, ok, si ya ustedes me conocen, ya conocen de mi palabra, yo necesito que ustedes se movilicen, que traigan esas almas en todo lugar que vayan. Vamos a continuar. Dice, el Señor, voy a hacer un pequeño comentario, el Señor usa a toda persona que está dispuesta a escuchar su llamado y a obedecer la misión que Él le encomiende. Tiene que haber una aceptación de parte de nosotros de ese llamado. Porque nada hacemos con que nos den palabras si dentro de nuestro corazón no está primeramente Dios y posterior a eso, aceptar ese llamado que Dios nos está dando. Vean lo interesante que incluso
Judas Iscariote, que es parte de los discípulos, fue incluido en el grupo. El que más tarde traicionaría a Jesús y que fue usado para realizar milagros. O sea, Dios le dio autoridad igual a él. Que él tenía una misión y un propósito que él no conocía, que más adelante iba a entregar a Jesús, pero Dios le dio esa autoridad a él. ¿Por qué? Porque él fue su discípulo, su apóstol y estuvo ahí con él. Entonces, Dios da autoridad si en su corazón está dar eso. El que más tarde traicionaría a Jesús fue usado para realizar milagros, ejercer autoridad sobre espíritus malignos y predicar el evangelio. ¡Wow! Esta clase incluso, los que Dios ha usado poderosamente, también más tarde se dejan engañar y se apartan del camino recto. Y quiero hacer un paréntesis. Sabemos que esta iglesia ha pasado por altibajos, hemos tenido momentos de desánimo, hemos tenido hermanos que han ingresado y se han ido, ¿verdad? Entonces, esta es una de las partes que quería recalcar, que, o sea, que Dios tal vez a esas personas las usó poderosamente y nosotros tenemos que amarlas por lo que hicieron en su momento, pero que dentro de las ovejas del Señor que van a ir a esta iglesia, va a haber gente que al final se va a apartar. O sea, que Dios va a tener ese propósito pequeño, ellos van a sembrar, pero luego Dios los va a quitar. Ya sabemos que eso va a suceder, pero que nosotros tenemos que tener claros cuál es el objetivo que tenemos en esta iglesia y cuál es nuestro llamado. Permanecer firmes en el Señor, en ese amor que Dios tiene para nosotros y no dejarnos desanimar ni desalentar por esas personas. O sea, decir, bueno, Dios me tiene aquí y Dios tiene control. O sea, entonces no dejarnos opacar por ese tipo de situaciones. Vean con Judas, acuérdense de Judas, o sea, siempre hubo uno que se apartó, pero cumplió su propósito. Y él tenía que cumplir ese propósito, porque si no, Jesús no hubiera sido crucificado y no hubiera existido esa salvación. O sea, es parte de las cosas que el Señor en el camino va a venir haciendo, que no nos debemos sorprender, sino tenemos que dar gloria a Dios y no tratar de buscar explicaciones, sino darle gloria a Dios porque un propósito hay y va a existir. Vamos a continuar. Estamos en el 6. Dice: si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy importante este versículo. Dios quiere que nosotros estemos enfocados también en buscar, o sea, el primer ministerio es nuestra casa. Dios quiere que nosotros busquemos las ovejas de nuestro hogar, nuestra familia, nuestros seres queridos, o sea, que nosotros primeramente prediquemos a nuestra familia. Más adelante vamos a ver que va a existir rechazo, va a haber rechazo. Inclusive he conocido testimonios de apóstoles y profetas que llegan y Dios les da un super llamado y los padres los rechazan. Y si aquí usted no venga con la Biblia, no entra aquí, tal vez jovencitos, y tuvieron que luchar con eso y confiaron en el Señor y hasta la vejez sus papás creyeron en el Señor, pero ellos se mantuvieron en pie. Entonces es parte de lo que Dios quiere, o sea, predicar primero a mis ovejas. En este caso el Señor se estaba refiriendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él tenía un pacto con Israel. Entonces decía, no entren en la parte de la ciudad de Samaritano ni nada, porque yo quiero que mi prioridad sean ellos. ¿Por qué? Porque es nuestro primer ministerio, nuestra familia. O sea, tenemos que enfocarnos en eso. ¿Por qué? Porque ellos nos ven día a día y van a ver ese testimonio que nosotros leemos y wow, sí, yo quiero lo que esa persona tiene. Yo creo, mira cómo está cambiando Catherine, wow, cómo ha crecido la iglesia, y ya canta, y ya O sea, esa parte, ¿verdad? Que ellos vean cómo nosotros impactamos, o que digan, pero simplemente porque a ella le va bien. ¿Qué será lo que tiene? O sea, porque la familia está pendiente de nosotros porque nos ama. Entonces nosotros tratemos de reflejar a Dios en nuestra vida con el testimonio. Continuando con la lectura, en Mateo 17, dice: y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en decir, bueno, ya el Señor viene pronto, ya lo sabemos, y pronto es pronto, ¿verdad? Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros acerquemos el reino de Dios
a la vida diaria, a lo real, a que la gente vea que el Dios que fue hace mucho tiempo atrás es el mismo de ahora, que esos milagros existen, que esas sanidades existen, que no están escritas aquí en papel y no se van a ver, no, o sea, es la parte de tomar eso como si fuera real, creer en el Señor, tener esa fe, porque esta iglesia va a hacer grandes cosas, pero tenemos que creerlo. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes creen eso? Así tiene que ser. Dice, el mensaje era sencillo, el reino de Dios muy pronto sería revelado. Este mensaje quedaría confirmado con sanidades y liberaciones de poderes demoníacos. Esas señales milagrosas darían testimonio de la verdad y el poder del reino de Dios a todos los testigos de estos actos de poder. Hoy a nosotros se nos presenta este mismo mensaje y este mismo poder. O sea, que Dios es el mismo de ayer y siempre. Si Dios le dio esa autoridad a los apóstoles, nos la da hoy a nosotros. Pero depende si nosotros tenemos fe de creer en eso, de que Dios puede sanarte, de que Dios puede levantar muertos, como una vez la pastora lo dijo. Dios ha dicho que aquí vamos a levantar muertos. Ay, pero qué tontera más. No, esa autoridad Dios la dio aquí en su palabra en Mateo. Él está diciendo, yo se las di a ustedes. Ustedes lo pueden hacer, hasta Judas lo hizo, nosotros lo podemos hacer si somos fieles al Señor. Dios recompensa si creemos, si nos mantenemos en pie. Más adelante lo vamos a ver. Dice, somos embajadores de Cristo y Él nos puede usar de la misma forma que usó a sus primeros discípulos para proclamar el reino de Dios. Dice, cuando los discípulos entraban a un poblado, llevaban consigo el mensaje divino de paz. Nosotros cuando vamos a hablar a una persona, tenemos que ir pensando en la paz. Muchos nos van a confrontar y tal vez en ese momento no tenemos la respuesta, pero todo lo que tenemos que decir es diplomáticamente, no te puedo dar la respuesta, pero lo voy a buscar. Ahora, haciendo un paréntesis dentro de las actividades que queremos hacer más adelante, es un cineforo de una película que se llama Dios no existe. Esa película habla de un muchacho que está en la universidad y que él tiene que llevar un primer curso que es filosofía. Y dentro de ese, el maestro lo primero que le dice es, aquí no se cree en Dios. Entonces, él entra en una guerra con el profesor, y el profesor le dice, no, usted no tiene que creer que Dios existe. Y entonces empieza este tirinco, y al final él lo demuestra que sí. Pero tiene que hacer toda una cátedra, todos los días tiene que hacer una cátedra para él defender su punto. Entonces, esa es la parte, digamos, de que si vamos a ser confrontados, él en un momento, ¿sabes? De que él le decía, tal cosa, no, Dios no creó el mundo, entonces ya los otros decían, no, pero sí, y según la palabra, taca, y después llega y le salió la pregunta, y él se queda frío y dice, no, eso no me dice la respuesta, ¿verdad? Entonces va a haber momentos en los que no la vamos a saber la respuesta. Pero como les digo, el testimonio habla. Porque aunque haya gente que trate de hacernos caer y dejarnos en vergüenza, la gloria está en el Señor. Tarde o temprano va a existir el momento para que tú le des la respuesta a esa persona. Y ya sea con el actuar diario suyo, o que Dios simplemente te va a dar la respuesta. En algún momento, tal vez ese no era el momento, pero eso es lo que tenemos que tener claro. Tenemos la autoridad de Dios. Y la gloria está en Dios, no en nosotros mismos. O sea, y nunca vamos a ser avergonzados. Si en algún momento nos sentimos así, ténganlo por seguro que Dios es justo y Él va a tomar la batalla en ese sentido. Solo que tenemos que tener confianza en Dios. Confianza en Dios, esa es la clave. Esa es la clave. Vamos a ver, continuamos. Me ponen así como agitadas porque yo ya ahora respiro con más esfuerzo. Dice, el 7, y yendo a predicar diciendo, el reino de Dios se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad, echad fuera demonios, de gracia recibís, dad de gracia. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cientos. Dios les decía a ellos, ustedes no se preocupen por ganar plata, para ir a predicar, no se preocupen por nada de eso porque yo les voy a proveer en el camino.
Ellos aquí decían, dice, la paz de Dios descendía sobre quienes lo recibían. Un apóstol llegaba a una casa y ellos llegaban y si esa casa le abría sus puertas, es lo que Dios les decía era, ellos van a recibir bendición. Yo los voy a bendecir porque están bendiciendo, o sea, a mis discípulos y abrieron su corazón a recibir esa bendición, esa palabra. Entonces dice, a ustedes no se preocupen, yo voy a poner las personas que ustedes necesitan para que abran las puertas, para que ustedes tengan todo lo que necesitan. Entonces Dios lo que nos llama es, no se preocupen, no se afanen por el material. Ya Él abrió esta casa y esta casa va a crecer y va a traer algo más grande. No nos preocupemos por esas sillas vacías, eso se va a llenar. Ya la palabra está dicha, ya Dios nos ha hablado. A veces nos preocupamos, sí, porque humanamente nos desanimamos, pero eso no quiere decir que no se va a dar. Eso en el tiempo del Señor. Entonces Él le decía eso, no probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cientos. Dice, ni de alforja para el camino, ni de túnica, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos que en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuera digna y vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea, no dejo bendición en esa casa porque me cerraron las puertas. El 14, y si alguno no recibiere y oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. O sea, como si nunca hubieran estado ahí. O sea, como diciendo, no le dé malos deseos a esa casa, simplemente doy media vuelta y me voy. Dios tomará control, porque dice, la paz de Dios descendía sobre quienes lo recibían. En cuanto a quien no quisiera recibirlo, Dios preserva su juicio para ellos. O sea, Dios tiene el control de todo. No hay que tomar represalias sobre ningún hermano, sobre ninguna persona. Dice, de cierto, el 14, y si alguno recibiere y oyere vuestras palabras, el 15, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¡Wow! Es una palabra fuerte. Yo cuando estaba en un ministerio de niños, hace muchos años, cuando tenía como 15 años, en la iglesia que me congregaba, yo tenía un noviecillo, ¿verdad?, que también era creyente, y él iba conmigo y con mis primas, y era un grupo grande, y íbamos a un precario de ahí en Alajuela, a darles comida y todo a los niños. Y llegó un momento en que había una guerra espiritual tan grande, ahí era fuerte, pero uno iba con el amor, porque que era jovencillo y todo, ¿verdad? Y tal vez no tenía una relación tan fuerte con el Señor, y empezaban a pasar cosas, ya les enojaba a uno, había cosas, pleitos y todo, y ya se empezó a desarmar el ministerio, ¿verdad? ¿Por qué? No sabemos, pero se desarmó. Y una vez, no sé si alguien me dijo, o Dios me lo reveló, Él me dijo eso: yo envío como ovejas en medio de lobos. Entonces digo, o sea, cuando tú estés en un ministerio, cuando tú desees servirme, recuerda que también tienes que estar preparado para eso. O sea, hay una preparación, o sea, hay un llamado que Dios da, pero hay que prepararse para eso. ¿Por qué? Porque están esos lobos ahí que lo que quieren es desanimarte y despedazarte todo. Entonces tenía que haber una fuerza, o sea, una madurez espiritual en cierta forma para poder servir. O sea, no solamente tomar y decir, sí, yo voy y ya, no. O sea, hay una parte que el Señor te va a ir preparando para poder desarrollar ese ministerio o ese llamado. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque dependiendo dónde vayas a hablar, mami, puedes salir con la cabeza abajo, ¿verdad? Y eso no se trata de que poco a poco vayamos madurando y el Señor va abriendo puertas para que tú le hables a las personas. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, o por lo menos el objetivo de la lección, es que si estamos llamados a extender el reino de los cielos, ya sea en pequeña
cantidad o en gran magnitud. O sea, ya sea predicando o solo diciéndole Dios te ama a una persona. O sea, Dios te usa de muchas formas, pero depende de ti si dispones tu corazón para que Dios te use. Eso es lo más importante. Vamos con el 17, dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas, o azotarán, y aunque ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habléis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. O sea, Dios, cuando tú vas a ser confrontado, Dios va a poner palabra en tu boca por medio del Espíritu para que te defiendas. Él dice, el Espíritu nos dará la palabra para testificar acerca de la verdad del mensaje y la misión de Cristo. Jesús advirtió acerca de la división que se puede producir incluso dentro de la familia, que es lo que hablábamos antes. Por el hecho de seguir a Cristo, también advirtió a sus seguidores que la gente los odiará por causa de mi nombre. Muchas veces dicen, es que esa es la manera de todo el mundo, ya no le invitemos a tal lado. Y la verdad es que ¿para qué? Esa es la verdad. Esa es la verdad. O ya ven que no va cambiando y dicen, no, ese ni va, ¿para qué? ¿Cierto? O sea, muchas veces nos van a hacer a un lado. Aquí habla la palabra, nos odiará, pero también nos odiará simplemente que nos dejan de lado. Hay que sentirse mal. Más bien hay que alegrar porque están viendo a mí. Hay que decir, wow, están viendo a mí. Está haciendo una diferencia pequeña, pero ¿y si no me tomo en cuenta por algo? O sea, eso es lo que tenemos que ver, la parte positiva de las cosas. No vamos a caerle bien a todo el mundo, porque en Cristo, o sea, las personas que están fuera de Él, o sea, no pueden estar las tinieblas con la luz. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces tenemos que seguir adelante, dándonos el testimonio, acercándonos al Señor, alimentándonos de su palabra, que es difícil, sí, pero tratemos, digamos, si no tenemos la costumbre, tal vez de leer la palabra, por lo menos un versículo diario, se los recomiendo. Yo estoy tratando de hacer así y me ha funcionado bastante. O sea, por lo menos un versículo diario, porque eso te va a fortalecer. Cuando lleguen las pruebas, usted dice, pero ahí está aquella palabra que el Señor dice que es mi escudo y mi fortaleza. En el descanso. Entonces, por más pequeño que sea, Dios te va a alimentar poco a poco. O sea, entienden que leer la palabra no es, verás un capítulo ahí y vas a sacar una super enseñanza. No. O sea, Dios lo que quiere es que estés conectado con Él, que tomes ese tiempo y te alimentes de Él. La oración es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los días hay luchas y luchas espirituales. Entonces, pues, tomar 10 minutos. Yo casi cojo 10 minutos antes de irme a coger el bus. Y bueno, y con 10 minutos me la juego. Y ahí oro por 10 minutos y es suficiente para recargar esas fuerzas. Porque uno sabe que el día a día es difícil. Y que te están señalando, y que están viéndote, y que el diablo está viendo que uno te quita la paz. Entonces, usted desde la mañana, usted pone todo el día en manos del Señor y tengo por seguro que va a ser totalmente diferente a como si hubiera salido corriendo y ni decir gracias. Es totalmente, yo lo he comprobado. Cambia, las cosas cambian. Entonces, el seguir a Cristo no es complicado, es simplemente disciplina y disposición de nuestro corazón. De verdad se los recomiendo. Poco a poco vamos a ir creciendo y alimentándonos para que el Señor tome el control. O sea, no es de la noche a la mañana, no. Dios nos va a ir preparando, nos va a ir diciendo en qué momentos nos va a utilizar. Pero tenemos que ir siendo disciplinados y disponiendo nuestro corazón. Bueno, continuemos. Ya me perdí. ¿La 21? La 21. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seráis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Ya les estaba diciendo
La misión es grande. Tienen que ir a todo el mundo a predicar mi palabra. E inclusive ya Dios estaba diciendo, no va a dar tiempo. Pero nosotros tenemos que prepararnos para que ese tiempo nos alcance a las almas que más podamos, ¿verdad? No quedarnos brazos cruzados y esperar que Dios venga, porque ya sabemos que viene pronto. Que a veces va a ser nuestro dilema. Dios viene pronto. Vamos a poner aquí, ¿verdad? Una palabra que nos recordemos en nuestra mente. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Bexebet, cuánto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Amén. Esa palabra es muy importante, porque muchas veces no entendemos los misterios del Señor en muchas cosas, pero Dios dice que nada está oculto y Él todo lo revela. Muchas veces hay situaciones o hay preguntas en nuestro corazón que al día de hoy no sabemos la respuesta, pero no nos embarguemos en mantener esa inquietud en nuestro corazón, porque eso no permite el crecimiento. A nosotros estar pensando, Dios, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué pasó? ¿Cuál fue el propósito? Dios tiene un momento para revelarte cuál fue el propósito. Muchos tenemos inquietudes en nuestro corazón, pero Dios en su momento nos lo va a decir, aunque sea frente a Él. Aquí en esta vida frente a Él, pero Él nos lo va a decir. O sea, todos pasamos por pruebas, todos pasamos por momentos difíciles, pero como Él dice en su palabra, no temáis, porque nada está encubierto. O sea, y todo tiene un propósito. En el nombre de Jesús todo tiene un propósito. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno. Amén. No nos preocupemos por este pellejito o por esta casa vieja, como decía el pastor, sino preocupémonos por nuestra alma. Preocupémonos por dónde queremos que vaya nuestra alma, dónde vamos a pasar esa vida eterna. O sea, por más feo, bonito, o sea, como sea, eso no importa. Nuestra alma es lo que Dios quiere, que esté a salvo. Que tengamos esa confianza, que aceptemos a Dios en nuestro corazón y en esa misión que Dios ha puesto en nuestra vida. Eso es lo más importante. Vamos a ver. No se vende dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios nos conoce muy bien. Todo lo que las inquietudes, nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestros sueños, Él los conoce. Entonces no nos preocupemos, no nos afanemos. Si le damos el primer lugar al Señor, el Señor va a resolver todo lo demás. A mí me lo ha mostrado. Yo he puesto a Dios en primer lugar y en alguna situación, y te lo entrego, sigo trabajando, y se resuelve sola. Es clave. Cuando tengan una situación que ustedes no puedan controlar, encomiéndaselas al Señor y ustedes sigan su camino. Y ustedes van como todo se va despejando. Pero eso sí, con confianza y fe. Confianza y fe, de verdad. Esa es la clave. Dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow, hay que tener mucho cuidado con esto, es una alerta. Miren que con cualquier cosa que hagamos podemos negar a Dios sin querer. Ay, pero usted, yo hice cosa de la iglesia. No, yo no soy esa persona. Usted es cristiano, ¿verdad? Sí, yo con Cristo, pero hay que tener mucho cuidado. O sea, estamos en el Señor, estamos en la fe del Señor, ¿cómo estamos? Esa es la realidad. O somos o no somos. Pero lo que dice la palabra, que los tibios Dios los vomitará. Hay que tener mucho cuidado. O sea, con pequeñas cosas podemos estar negando a Dios. Y es que Dios se toma las cosas muy en serio. Y Él dice: si usted me niega,
O sea, yo delante de mi Padre digo, no te conozco, nunca te he visto. Wow, ¿usted sabe qué es estar ahí que digan eso? Y usted, ¿cómo? Y por algo tan pequeño, o sea, tenemos que tener mucho cuidado. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y por eso es que en su palabra lo dice. O sea, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice, ¿verdad? Yo también me confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. O sea, vamos a tener confrontamiento, aquí hay tribulaciones en la tierra, no todo va a ser un paraíso, el paraíso está arriba. Aquí vamos a tener confrontación, vamos a tener dolencias, o sea, va a haber muchas cosas que en Cristo tenemos que vencerlas. O sea, no va a ser fácil. Dice, porque venía a poner en dispensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Dios es un Dios celoso, recuerden eso. Dios hay que ponerlo en primer lugar. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquí Dios lo que quiere decir es que si tú te niegas día a día a este pellejito, Dios te va a recompensar. ¿Por qué? Porque te estás negando en las necesidades de la carne y te estás enfocando en la parte espiritual. O sea, Dios es muy claro y Él dice, Él traerá recompensa. Él traerá recompensa, ese sacrificio. No sé, un comentario aquí dice. En circunstancias como las que acabamos de describir, dice la misión podría ser desalentadora. Sin embargo, el Señor nos ha dado la seguridad que además de haber sido llamados por Él y enviados con autoridad, también nos recompensará por cumplir fielmente nuestra misión. Una de las recompensas consiste en que Cristo nos reconocerá delante del Padre Celestial. Si nosotros cumplimos la misión que Dios nos ha encomendado, Dios nos va a recompensar en grande. ¿Y cuál es en grande? Con la vida eterna. Esa es la mejor recompensa que puedes tener. Pasar tu vida eterna con el Señor. Nuestro Padre Celestial ve todo lo que nos sucede, incluso aquellas cosas que sufrimos por causa de Cristo. O sea, Dios sí sabe que nosotros vamos a tener tribulación. Él la conoce. Entonces pon tu confianza en Dios. ¿Sabes? Pero tienes que decírselo a Él. Dios, de verdad, no puedo con esa situación, no puedo con esa circunstancia. Entrégueselo al Señor. Él la conoce, pero es que necesita que usted se lo diga. ¿Y cómo se lo dices? En oración. En oración, ¿por qué? Porque es la forma de hablar con el Señor de forma directa. Él quiere que te rindas a Él y digas, no soy capaz. Con mis propias fuerzas no soy capaz, que ya lo hemos hablado aquí otras veces. Además, Él juzgará entre nosotros y nuestros enemigos. Por lo tanto, a quien debemos temer no es a ellos mismos, sino a Dios. A Dios con temor y temblor hay que servirle. Estaba leyendo ahí que no solo a Dios, sino a nuestros jefes, a nuestros superiores, también hay que servirles con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios va preguntando, mira, pero va a pedir cuentas también. ¿Por qué? Porque Él los puso ahí y por un momento los puso ahí. La consagración a Cristo no siempre trae consigo paz. Puede haber luchas y divisiones. Y esas luchas y divisiones pueden ser en la familia o en la misma iglesia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que ser humildes para servir y recordar que ningún hermano es más que otro. Todos somos ovejas del Señor. Todos tenemos que buscar que todos estemos bien, porque para eso nos llamó Cristo, a que nos unamos y luchemos juntos porque otros lo conozcan. Eso es lo que tenemos que pensar, no porque el otro está mejor que yo, no, ya lo hemos hablado ahora desde aquí, y no se trata de eso, sino se trata de como familia en Cristo nos unamos y busquemos que todos estemos bien
y que seamos salvos, que es lo más importante. Dice, puede haber luchas y divisiones hasta puede probar nuestra lealtad. ¡Wow! Puede probar nuestra lealtad. Es importante ver que Dios dice, no me nieguen, ¿verdad? Por eso nada debe ser más importante que Cristo, que nuestra lealtad es para Él. Como decía aquí en los versículos anteriores, no amar más a un ser humano que a Dios, no amar más a lo material que a Dios. O sea, la lealtad a Dios es muy importante. O sea, no hagan ídolos en su casa, en lo que sea. Estúdiense internamente si existe algún ídolo que le está quitando el tiempo o el primer lugar al Señor, porque el Señor es celoso y Él ve la parte de la lealtad con mucha seriedad. Por eso nada debe ser más importante que Cristo. Nuestra lealtad es para Él, aunque eso signifique para nosotros una gran pérdida. Guay, sí, claro. Si yo digo, es que a mí me encanta levantarme tarde, pero voy a levantarme 10 minutos para leer la palabra de Dios. Qué sacrificio más grande. Pero si lo hacemos, el Señor nos va a recompensar. ¿Por qué? Primero, porque estamos alimentándonos en la palabra. Segundo, porque esa palabra nos va a servir para un momento llegue alguna prueba. Y no dice, y tal vez la respuesta está en la palabra del Señor. O sea, Dios ve todos los sacrificios. O sea, y a veces es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay sacrificios de sacrificios. Pornografía, no sé, el tiempo, que mucha gente no toma el tiempo para el Señor. O sea, o los hijos, muchas veces, los idolatralizan, todos mis hijos, y tal vez no dan tiempo al Señor. Muchas cosas, cada quien sabe cuáles son los sacrificios que pueden poner en práctica o cosas que pueden estar quitándote el tiempo para el Señor. Dice, las grandes pérdidas personales son la cruz que debemos cargar. Sin embargo, todo el que pierda su vida, o sea, lo que nos gusta hacer por Cristo, hallará vida eterna en Él. Amén. En cambio, aquellos que prefieran conservar su vida perderán lo único que vale la pena atesorar, la vida eterna. Así es, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Esta es la palabra que les traía hoy. Espero que les haya gustado. Era una más que todo reflexión, más que escuela dominical, porque de verdad yo quería externarles a ustedes la importancia de la comisión, o sea, de la gran comisión. Primero, haciendo un repaso, que a la misma autoridad que tuvieron los apóstoles la tenemos nosotros. La confianza en Dios y la fe en Dios es lo más importante. La lealtad hacia Él también lo es. Que la recompensa más grande que podemos recibir es la vida eterna con Él. Y Él va a reconocer todos los sacrificios que hagamos en esta vida. Él nos las va a recompensar. Ya sea aquí mismo, bendiciéndonos, porque si nosotros somos fieles, el Señor va a bendecir y va a tomar todos los afanes del día a día y los va a resolver, o allá en el cielo. O sea, Él lo va a reconocer en algún momento. Entonces espero que les haya gustado esa palabra de verdad, porque es importante que confiemos en esa misión que Dios nos ha dado, en ese llamado que Dios nos ha dado, pero estudiémonos en ver si estamos haciendo las cosas bien, si realmente estamos poniendo en primer lugar a Dios para que empecemos a ver frutos, para que todas esas palabras se cumplan. Y que, muy importante, si hay división, si hay algún hermano que se vaya, que eso no nos aparte ni nos desanime. Dios sabe, y ya vimos, ¿verdad? Dios tiene el control de lo que pasa, y lo va a revelar en su momento, y Dios tiene el control de por qué pasan las cosas en determinado momento, y Él nos lo va a revelar. Entonces, Dios tiene el control. Tomemos en cuenta que Dios es amor, pero también es un Dios serio, que toma las cosas muy en serio y que debemos servirle con amor y temor. Entonces, en el nombre de Jesús, levantemos para hacer la oración. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de mi pueblo, Señor, el pueblo de Dios que te pertenece a ti, Señor, que por tu sangre somos redimidos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú conoces, Señor, cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, que esta palabra cale, Señor, en el corazón
de este pueblo, Señor. Si hay cosas que tenemos que quitar, que está estorbando, Señor, que no permite el fluir, Señor, de tu amor y de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana te pedimos que los seas quitados, Señor, y que tu palabra, Señor, penetre y limpie, Señor, en el nombre de Jesús, esos corazones, Señor. Que tomemos el control de nuestras vidas, Señor, y reconozcamos que tú eres nuestro Señor de nuestra vida, Padre, que tú eres, Padre Santo, el que está en primer lugar, y por eso es que estamos aquí, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres ese que se levantó entre los muertos, Señor, el tercer día, Señor, porque tú eres el que nos da esa vida eterna, Señor, y esa es nuestra recompensa, Padre Santo. No es, Señor, no es lo material, Señor, no es ninguna otra cosa, Señor, sino nuestra felicidad está en ti, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra confianza y nuestra fe en ti, Señor, a creer en esa misión, Señor, en traer esas almas aquí, en que veremos crecer, Señor, esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo, porque esta iglesia nació de tu corazón, Señor. Tú conoces cuáles son los ministerios, Señor, que tienen que desarrollarse en este lugar. Tú conoces, Padre Santo, cuándo es el momento para que eso se haga, Señor. Pues ponemos nuestros corazones a ti, Señor, en esta mañana, Padre Santo, para que nos reveles, Señor, qué cosas tenemos que quitar, Padre Santo, para crecer como familia espiritual, Señor, y ir a esas ovejas, a esa familia, Señor, que es nuestro primer ministerio, Señor, para que sean levantados, Señor, en el nombre de Jesús, porque si levantamos a nuestra familia, Señor, tú vas a crecer en nosotros, Padre Santo, para levantarnos y ir a hablar con autoridad, Señor, esa autoridad que le dices a los apóstoles, a los demás, y decir, el Señor ha hecho el cambio en mí, el Señor ha hecho cosas grandes en mí, y puedes hacerlas en ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Creemos en esa palabra, Padre, creemos en esa palabra que has dicho, Señor, que habrá sanidades, Señor, que echaremos espíritus fuera, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú nos has dado la autoridad por medio del Espíritu, Señor, ese Espíritu que tú dejaste aquí, Señor, para levantarnos, Señor, para levantar nuestra cabeza, Señor, cuando nos caigamos, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese alimento fresco que nos has dado esta mañana, Señor, humildemente, Señor, pero Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque muchas veces necesitamos refrescar, Señor, refrescar que te pertenecemos a ti y que tú eres lo más importante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. En esta mañana quería traerles una cancioncita para cerrar. Vamos a ver qué cae en ayuda. Más palmas. Gracias, Padre Santo. Bendición y gloria, poder y honra, hacia alegría será. Toda nación y la creación, hacia alegría se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando Dios exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Sobre la
Santo Dios Jesucristo, amén, gloria a Dios por la bella palabra y revelada palabra que nos trajo Raquelita.